Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta fecha tan importante, 120 años de la biblioteca. En 1904 se fundaba la Unión de Dependientes de Comercio, que es el hoy Sindicato Obrero de Comercio. El motivo de aquella fundación era que los trabajadores querían tener el domingo para descansar y además necesitaban aprender el idioma porque eran casi todos inmigrantes extranjeros y querían alfabetizarse. Por lo tanto, crearon en 1905 la biblioteca. En aquella época, según dice nuestra bibliotecaria, funcionaba a las 5 de la noche. Hoy nos encuentra con esta hermosísima biblioteca a la cual vienen muchísimos chicos a prepararse, a capacitarse, a la cual hemos puesto la mejor conectividad, el mejor de todos los servicios que podemos. Hacemos todas las compras posibles de libros para que esté actualizada. Y bueno, uno se encuentra hace 20 días inaugurando un espacio donde era el viejo Colegio Nacional, acá a la vuelta, que después funciona el verano, que es un centro de salud preventivo, en el cual hay gimnasios, pilates, médicos, un inspecto de gabinete con muchas especialidades. Y hoy nos encuentra festejando este aniversario. Así que le dejo la palabra a Karina, agradezco a todos los que vinieron y los invito a que se queden porque yo puedo ver también un pequeño vaga. Así que muchísimas gracias por venir. Reitero el agradecimiento a todos por haberse acercado a la biblioteca para acompañarnos en este momento tan lindo que nosotros decidimos festejar 120 años. Cuando nosotros hacemos visitas guiadas, es decir, vienen los niños a conocer la biblioteca, hacemos un paralelo y ellos muchas veces cuesta entender que cuando hacía poquitos años que la ciudad de Tres Arroyos, en ese momento el pueblo de Tres Arroyos, fue fundado, ya estaba en camino la fundación de la biblioteca. De hecho, somos una de las bibliotecas más antiguas de la ciudad. Primeramente se fundó la Biblioteca Sarmiento y luego nosotros, Roberto hizo una pequeña reseña. Y hoy tenemos, primero les vamos a hacer un reconocimiento, varios reconocimientos, y después nos van a acompañar las chicas de Al Sol como la Cigarra, que es el grupo de narración oral, que muchos de ustedes las conocen, son seguidores, tienen un fans club importante. Este espectáculo es auspiciado por la Cooperativa Obrera, así que queremos agradecer la presencia de Claudia y de Leandro, que nos están acompañando, representando a la Cooperativa Obrera. Ellos siempre nos acompañan en distintas propuestas que les hemos presentado, siempre nos han acompañado tanto para vacaciones de invierno, como el año pasado también lo hicieron en el aniversario. Habrán leído cuando nosotros los invitamos que íbamos a hacer un reconocimiento. Este año decidimos reconocer a nuestros pequeños grandes lectores. Para nosotros siempre es muy importante la lectura desde la más temprana edad. Hace varios años funcionó y llevamos a cabo las ferias del libro infantil y juvenil, siempre con esta premisa de la lectura desde la más temprana edad. Entonces este año quisimos agasajar a 4 chicos, que si bien tenemos un montón de niños que leen, que nos acompañan, les voy a ir contando un poquito por qué elegimos a estos nenes. No quiero que se sientan mal los que no están siendo nombrados, no porque sean malos lectores, al contrario, son buenos lectores, eligen lindos libros y lo más importante es que están acompañados desde la familia, porque vienen con su papá, vienen con su mamá, vienen con su hermano mayor. Uno de los premiados venía con su mamá en la panza y ahora sigue siendo lector, y el otro día fue hasta mi secretario, así que ya se van a enterar de quién estoy hablando. Diana me va a acompañar. Diana, ya la conocen, Diana es mi compañera de trabajo hace varios años. En primer lugar vamos a reconocer a una señorita
llama Xiomara Adala, que ella desde chiquitita, desde que estábamos abajo funcionando en el subsuelo, leía, vino con sus hermanas también eran buenas lectoras y hoy sigue acompañándonos en la lectura. Así que les pedimos un fuerte aplauso. Ella con su carterita llena de escuela iba a la biblioteca y retiraba. Y hoy sigue acompañándonos. Así que muchas gracias. Bueno, la próxima personita que vamos a nombrar comenzó siendo lector su hermano, después vino su hermana. Y ahora ella, que es la más chiquita de la familia, sigue leyendo, la espera a su mamá cada vez que hace algún trámite, viene corriendo, busca sus libros, es muy activa y muy participativa en lo que nosotros organizamos. Así que vamos a nombrar y a llamar a Jasmine López, a ver si está por acá. Los vamos a premiar a Kitian y a Gemina, que son los dos hermanitos que hace un montón de años que vienen, también nos visitan. Así que bueno, un fuerte aplauso para premiar a todos los lectores. Ellos son un poco representativos de los chicos que vienen, pero como les comenté hace un momentito, tenemos un lindo grupo de lectores, de niños, de adolescentes que se acercan y que siguen eligiendo a la biblioteca como un espacio de encuentro y un lugar donde poder distenderse y disfrutar también. Así que sin seguir entreteniéndonos, ahora los voy a dejar de la mano de las chicas del grupo, así pueden disfrutar del espectáculo de narración y muchas gracias. Llamarla así. Ella salió a buscar el nombre. Ella salió a buscar el nombre y se vistió con ese nombre. Su oficio era vender palabras. Y realmente fue un oficio que eligió y lo hizo para toda su vida. Recorría el país desde las costas más calurosas hasta los lugares más fríos.
más altos. Siempre iba con sus cosas, llevaba 4 palos y un toldo. Y cuando llegaba al mercado o a la plaza del pueblo, ponía los 4 palos y el toldo para cubrirse de las lluvias, del sol. Y ahí debajo vendía sus palabras. Belisa realmente amaba lo que hacía y tenía su clientela, tenía gente que la seguía para escuchar lo que ella hacía. Vendía las palabras por un precio bastante aceptable. Por 5 centavos vendía cuentos para la memoria. Por 7 centavos vendía palabras para mejorar la calidad de los cuentos. Por 9 centavos vendía palabras ricas en todo. Y por 12 centavos inventaba insultos para los enemigos irreconciliables. Pero no era lo único que vendía Belisa. Belisa también vendía cuentos, que no eran cuentos de fantasía, eran cuentos reales. Vendía anécdotas. Como ella viajaba de una parte del país al otro, en cada pueblo o aldea recolectaba alguna historia. Iba a la otra y contaba de aquel que recién se había casado, de el niño que había nacido, contaba de cómo habían sido las cosechas y de qué había sucedido, por ejemplo, en la guerra civil. Claro, cuando llegaba al pueblo, muchos se acercaban porque querían saber de sus familiares, querían saber de qué sucedía con la familia que vivía en otro pueblo. Entonces, ella se sentaba bajo su toldo y contaba sus anécdotas. Pero, aparte de eso, Belisa regalaba una palabra a aquel que gastara o que le pagara más de 50 centavos. Más de 5 centavos. Y la palabra era una palabra secreta, para matar la melancolía, decía Belisa. Todos estaban esperando ese momento y sabían que esa palabra era solamente para ellos. Ella se la susurraba en el oído y se iban con esa palabra a su casa. Belisa había nacido en una familia muy pobre, en una familia tan pobre que no tenían ni para ponerle nombre a sus hijos. Era una zona inhóspita, donde cuando llovía, los años que llovía, el agua se convertía en una avalancha que arrasaba con todo lo que había en el camino. Y otros años, en vez de llover, había sequías muy, muy grandes, de esas sequías que el sol se paraba en el horizonte y secaba toda la tierra. Fue precisamente durante una sequía que Belisa decidió ir en busca del agua. Tenía solo 12 años y ya había enterrado a 4 de sus hermanos menores. La próxima era ella. Entonces decidió partir en busca de algún lugar donde pudiera encontrar agua. No fue la única que salió, varias familias salieron. Algunos cargaron mucho equipaje en sus carretas, que a lo largo del camino lo tenían que ir dejando.
Sin embargo, Belisa estaba decidida a vivir. Recorrieron muchos lugares. La primera parte era un terreno seco, con la tierra cuarteada, y los árboles eran fósiles, y los huesos de los animales estaban blancos por el efecto del sol. Pero Belisa siguió. Ella siguió, algunos iban quedando en el camino, y ella logró llegar a un manantial. A un manantial donde había unos pequeños arbolitos secos, pero luego llegó a un arroyo. Y cerca estaban los gateros. Así fue como Belisa logró salvar su vida. Pero aparte, conoció la palabra, porque cuando llegó a una aldea, un papel llegó volando a sus pies. Lo tomó y no entendía qué era. Y le preguntó a un hombre: perdón, señor, ¿qué es esto? Es la hoja de deportes del periódico, le dijo el hombre. Volvió a tomar la hoja, pero no entendía de qué se trataba. ¿Y estas patitas de mosca que hay acá? Ah, le dijo el hombre, eso dice que Fulgencio Barba venció por nocaut en el tercer round al negro Tignao. Ahí fue cuando Belisa conoció la palabra. Luego de eso se decidió a recorrer todo el país con su toldo. Y varios años después, estaba Belisa en un mercado vendiendo palabras de justicia a un señor que había empezado a tramitar la jubilación 17 años antes. Y vio una polvareda allá en el fondo y escuchó el galope de unos caballos. El mercado estaba lleno de gente, había mucho bullicio y ella no sabía de qué se trataba. Eran los jinetes del coronel que venían siguiendo al negro mulato. El mulato era el hombre más fiel del coronel y venía con alguna función en el pueblo. Entró en el pueblo con todos sus jinetes y como al mulato y al coronel lo relacionaban con la crueldad, todos corrieron y se escondieron. De repente el mulato quedó parado enfrente a Belisa crepuscular. A ti te busco, le gritó a Belisa, y 4 manos la cargaron como una bolsa de papas arriba de la grupa del caballo del mulato y salieron al galope rumbo a las colinas. Horas después, Belisa creyó que ese mismo día iba a morir con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo. Sintió que se detenían y que 4 manos la bajaban bruscamente a la tierra. Allí, ella intentó ponerse de pie como pudo, pero las piernas le fallaron y cayó. Un rato después, volvió a despertarse de ese sueño profundo en que había caído. No entendía bien dónde estaba, porque vio ahí el rostro del mulato que le decía con bastante brusquedad: por fin despierta, mujer, y le arrojaba una cantimplora con aguardiente para que recuperara la vida. Belisa Crepusculario no entendía por qué tanto maltrato. Y el mulato le explicó que el coronel necesitaba de sus servicios.
Así que la llevaron hasta el otro lado del campamento, donde descansaba el hombre más temido del país, acostado en unas hamacas entre dos árboles. Melissa se acercó y no le veía bien la cara porque había follaje y unas ramas, pero le sorprendió la voz suave y modulada como del profesor. ¿Tú eres la que vende palabras?, le dijo. Para servirle, señor, contestó Melissa. Necesito que me vendas palabras, quiero ser presidente. La antorcha del mulato iluminó el rostro del coronel y ella pudo ver unos ojos amarillos de puma y una piel morena y supo que estaba ante el hombre más solo del mundo. Le contó que estaba cansado de que la gente huyera a su paso, que los niños temblaran al solo escuchar su nombre, que las mujeres abortaran del susto al verlos entrar. Él realmente quería que la gente lo eligiera, lo quisiera. Estaba harto de las guerras, de las batallas, de comer sopa de culebra y carne de iguana, y vivir picado por los mosquitos. Mujer, ¿puede venderme palabras de presidente?, preguntó. Melissa nunca había hecho un discurso. Era la primera vez que le habían intentado. Pero, sin embargo, al ver la forma en que el mulato la apuntaba con su arma, decidió escribirlo. Y si no, también se acordó el calor que sintió cuando se acercó al coronel, el deseo de tocarlo con sus manos y de envolverlo entre sus brazos. Melissa pasó toda la noche escribiendo el discurso. Descartó las palabras ásperas, descartó las palabras secas, descartó las palabras carentes de sentido, aquellas que eran demasiado floridas. También descartó aquellas que decían verdades improbables, aquellas carentes de sentido, y eligió las mejores palabras que se le ocurrieron en ese momento. Por otra parte, cuando ella había empezado a narrar, cuando era pequeña, le había pagado a un sacerdote para que le enseñe a escribir. Y se acordó de ese sacerdote porque él le había enseñado a escribir y a leer, así como le había dado un diccionario que ella se aprendió de la A hasta la Z. Y después lo descartó porque pensó que vender palabras del diccionario era embaucar a quien las comprara. Entonces, acordándose de eso, Melissa escribió el mejor discurso que se le podría haber ocurrido. Cuando terminó, lo llamó al mulato y le dijo que le sacara esas sogas que tenía alrededor de las piernas para atarla a un árbol, que le iba a entregar el discurso al coronel. Y eso fue lo que hizo el mulato. La desató y Melissa fue con el discurso escrito en una hoja de papel y se lo entregó al coronel. El coronel tomó la hoja y dijo: ¿qué diablos dice acá? ¿No sabes leer? No ella. Solo sé hacer la guerra. Entonces Melissa le leyó 3 veces el discurso al coronel para que se lo aprendiera de memoria. Y cuando ella iba diciendo esas palabras refulgentes y lúcidas, iban llegando los hombres de la tropa y quedaban encantados con esas palabras que nunca le habían escuchado al coronel. El coronel estaba seguro de que con esas palabras iba a lograr ser presidente. Así que le preguntó a Melissa cuánto le debía por sus servicios. 1 peso, mi coronel, le dijo ella. A él le pareció bastante barato.
y ella le aclaró que tenía derecho a 2 palabras secretas. El coronel quiso saber cómo era eso, aunque en realidad no le interesaban tanto las palabras, pero no quiso ser descortés, así que ella le explicó. Por cada 50 centavos les regalo a mis clientes 2 palabras secretas, que la pueden usar cuando quieran, son exclusivas. Bueno, está bien, dijo el coronel. Así que ella se acercó a la tarima donde él estaba, se acercó a su oído y le susurró 2 palabras secretas. En ese momento, el coronel sintió ese olor que ella irradiaba, el perfume de yerbabuena, sus cabellos terribles, y sintió que las palabras se le clavaban en el vientre. El mulato la acompañó hacia los caminos y intentó ponerle una mano encima, pero ella le largó un chorro de palabras inventadas que hicieron que él creyera que era un hechizo y se alejó. Belisa siguió su camino y los hombres del coronel con el coronel fueron transitando toda la vasta geografía del país diciendo su discurso. La gente los esperaba en los pueblos, ahora los esperaban de otra manera, con huevos frescos, con pan, porque esas palabras dejaban esperanza, llegaban a los oídos de todos. Eran palabras que prometían una vida mejor. Y el coronel estaba convencido de que eso era lo que quería, porque estaba harto de las guerras, estaba harto de ser un tirano. El mulato le había dicho que por qué no tomaban el gobierno por fuerza, pero él ya no quería ser un tirano como eso. Así que se volvió el candidato más popular de todo el país. Venían periodistas de todos lados para hacerle entrevistas y los hombres del coronel repartían caramelos entre la multitud que los aclamaba. Qué bien que va esto, decía el mulato. ¿Vio mi coronel? Vamos muy bien. Pero el coronel no lo escuchaba. Tenía las palabras clavadas en el vientre. Las repetía últimamente a cada rato, cuando le agarraba la nostalgia, cuando no podía dormir. Las 2 palabras que Belisa le había regalado. Y además se le venía la imagen de Belisa con su cabello, con su perfume. No podía pensar en otra cosa. El mulato estaba bastante desalentado porque creyó que su jefe se le iba a morir en cualquier momento, antes de llegar al sillón presidencial. Así que le preguntó: ¿qué le anda pasando a mi coronel? El coronel no quería decirle lo que le pasaba. Hasta que un día le confesó: tengo 2 palabras clavadas en el vientre. Me las regaló la mujer esa. Bueno, pero dígamelas, le dijo el mulato. No son mías, le dijo él. No se las puedo decir. Así que el mulato, temiendo que su jefe muriera en cualquier momento, salió por todos los pueblos a buscar a la mujer que había dejado esas palabras en su coronel. Y la encontró en un pueblo al sur, con su toldo, su tintero y con gente que estaba escuchando sus relatos. Se paró enfrente de ella con las piernas abiertas y el arma en la cintura y le dijo: tú te vienes conmigo. Ella lo miró, recogió su toldo, su tintero, con mucha calma, se puso un chal y subió al caballo del mulato. Y se dirigieron al campamento donde estaba el coronel. El mulato no le quiso decir nada durante el camino, así que la llevó directamente hasta donde estaba el coronel y estaba toda la tropa. Y le dijo a su jefe: acá te traje a esta bruja para que te devuelva la hombría y vos le devuelvas las palabras que te dejó clavadas en el vientre. Se lo dijo apuntándole con un arma en la nuca. Belisa Crepusculario y el coronel se miraron midiéndose a la distancia. Y ahí los hombres del coronel supieron que el hechizo de esas 2 palabras iba a ser imposible de sacar. Ahí los hombres del coronel vieron cómo los ojos carnívoros de Puma se calmaron cuando Belisa
lo tomó de las manos. Dos palabras de Isabel Allende. Ustedes. Por favor, estuve buscando un libro. Lo busqué hermosos todos los libros de ahí, de ese sector de niños, pero yo estoy buscando un libro en particular, un libro maravilloso. Un libro que se llama, no sé si me lo pueden buscar, en la base tiene la cosa. En la base, León de Biblioteca se llama. Y cuenta la historia de un león. Y un león un día apareció en una biblioteca. Imagínense ustedes si ahora mismo entrara uno a esta biblioteca. Algunos seguro saldríamos corriendo como locos y otros nos quedaríamos asombrados observándolo, mirándolo. Bueno, el día que apareció el león en esa biblioteca, el señor Mosquera salió corriendo por el pasillo a llamar a la bibliotecaria. ¡Señora Plácida! La señora Plácida, cuando lo vio, le llamó la atención. Está prohibido correr en la biblioteca, le dijo. Y el señor Mosquera le contestó, pero es que hay un león acá, adentro. La señora Plácida, que era muy estricta con el reglamento, le preguntó entonces a ver si el león estaba rompiendo alguna regla. Pero en realidad no estaba haciendo nada ese león. Entonces, ella terminó por contestar. Entonces, lo deja en paz. El león merodeó por todas las estanterías y pasó su melena, la frotó por toda la colección de libros nuevos y después se acurrucó. Se acurrucó en el rincón de cuentas como ese que está allá. Se durmió, se quedó dormido. Cuando se despertó ya era la hora del cuento y si bien la cuentacuentos estaba un poco nerviosa por la presencia del león, cuando notó que él le estaba prestando mucha atención, siguió leyendo con voz fuerte y clara el título del cuento. Y así pasó un cuento, y pasó otro, y el león prestaba atención a cada uno y parecía que esperaba emocionado todos los cuentos. Hasta que, claro, en un momento los chicos empezaron a irse porque la biblioteca tenía que cerrar. Seguro que a ustedes les pasó, ¿o no? Querían leer más, pero la biblioteca tenía que cerrar. Y entonces una nena se acercó a donde estaba el león y le dijo, hay que volver mañana, la hora del cuento ya se terminó. El león miró a los niños, miró a la cuentacuentos, miró los libros cerrados y dio un rugido fuerte. Y ahora yo necesito, por favor, que ese rugido fuerte salga. A ver, ¿se animan ustedes a rugir fuerte? ¿Cómo hace? ¡Ja! ¿Algo así? ¿Les había parecido? Bueno, si no se ríen. Bueno, cuestión que él hizo uno más fuerte que el que hice yo. Y todos se quedaron ahí. Al minuto la señora Plácida salió de su oficina corriendo diciendo, ¿quién está haciendo ese ruido? Porque en la biblioteca no se podía hacer ruido fuerte tampoco. Y el señor Mosquera le informó que ese ruido lo estaba haciendo el león. Cuando estuvo frente al león, se le plantó y le advirtió, si no vas a respetar las reglas de la biblioteca, entonces te vas a tener que ir. Pero el león seguía rugiendo con un tono triste.
Y entonces la nena, que podía ser cualquiera de ustedes, se acercó a la señora Plácida, le jaló de la pollera y le dijo, le contó todo lo que había pasado en la hora del cuento. Y le preguntó también a ver si el león se podía quedar, podía volver al día siguiente a escuchar las lecturas y prometía portarse bien y hacer silencio. El león dejó de rugir. La miró a la señora Plácida. La señora Plácida lo miró al león y dijo, bueno, un león que se porte bien puede volver mañana a la hora del cuento. ¿Y saben qué? ¿Qué se imaginan? ¿Volvió el león o no? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, muy bien, por supuesto, no se iba a perder la oportunidad de este león de volver a la biblioteca. Al día siguiente no solo que volvió, sino que volvió más temprano, muy temprano. La hora del cuento era la tarde, pero él fue re temprano. Y como era temprano, entonces ayudó a la señora Plácida a desempolvar las viejas enciclopedias, y sabremos nosotras las enciclopedias llenas de polvo, las desempolvaba con su cola. Y en otra ocasión, que también llegó temprano, la ayudó a la señora Plácida a lamer los sobres, de las cartas que le tenía que mandar a los usuarios que se habían retrasado en devolver un libro, que también pasa. Y después, en otra ocasión, ayudaba a los nenes montándolos en su lomo para poder alcanzar los libros de las estanterías más altas. Y así, el león fue ayudando cada vez más y cada vez más, incluso sin que se lo pidieran. Ese león fue haciéndose parte cada vez más importante de la biblioteca. Y los nenes y todos los usuarios que estaban ahí se preguntaban cómo hasta entonces habían podido vivir sin él. Pero el señor Mosquera, cuando escuchaba esto, no le gustaba, fruncía el ceño y pensaba que antes se le habían arreglado muy bien sin leones en la biblioteca y que los leones no entendían de reglas. Un día, cuando terminó todas sus tareas diarias, el león fue a la oficina de la señora Plácida, de la bibliotecaria, a ver qué más podía hacer. Y la señora Plácida le dio más tareas y le pidió que por favor la ayudara a llevar en su lomo un libro que tenía en una estantería ahí en la oficina de ella, estaba alto, hacia la sala principal. Bueno, el león se quedó y la señora Plácida se subió a un banquito para alcanzar el libro. Intentó alcanzarlo y no podía porque el libro estaba muy alto. Entonces se estiró un poquito, quizás demasiado, y ¡ay! Se escuchó el quejido suave cuando ya ella estaba en el suelo sin poder levantarse. Como el señor Mosquera no escuchaba sus llamados porque estaba en el mostrador de préstamos, la bibliotecaria lo único que pudo hacer es pedirle al león que por favor vaya a llamar al señor Mosquera para que llame un doctor. Bueno, y el león fue corriendo. No se puede correr en la biblioteca, pero el león fue corriendo. Y cuando llegó al mostrador de préstamos, puso sus dos patotas arriba del mostrador, pero el señor Mosquera lo echaba, no quería verlo. Entonces empezó a mover el hocico, a señalar con el hocico hacia la oficina de la señora Plácida. Y tampoco le prestaba atención el señor Mosquera al león. Entonces hizo lo único que podía hacer un león, lo único que se le ocurrió. Miró al señor Mosquera, abrió la bocota, grande, y lanzó esta vez, y el otro había sido fuerte, lanzó el rugido más fuerte de toda su vida.
Después de esto, el señor Mosquera, casi sin aliento, le reclamó que había roto una regla fundamental de la biblioteca y se fue caminando lo más rápido que pudo hacia la oficina de la señora Placia a informarle de la falta del león. Pero él no lo siguió porque sabía lo que significaba romper las reglas de la biblioteca, así que bajó la cabeza y se fue hacia la puerta. Cuando el señor Mosquera entró, empezó a decir: señora Placia, ¿no sabe lo que hizo el león? Y la señora Placia, desde atrás de su escritorio, girada, seguía, le dijo: a veces hay una muy buena razón para romper las reglas, incluso en la biblioteca. Y ahora, por favor, llame un doctor que creo que me fracturó el brazo. Y el señor Mosquera llamó al doctor. Bueno, al día siguiente todo volvió casi a la normalidad, todo menos el brazo de la señora Placia, que estaba enyesadito. Y bueno, pero ella pensaba que enseguida, en cualquier momento, iba a entrar su león para poder ayudarla en todo, como hacía todos los días, ¿no? Pero esa mañana el león no volvió y ni siquiera se presentó en la hora del cuento. Y al día siguiente, ni tampoco apareció al día siguiente, y los usuarios de ahí ya empezaban a extrañarlo. La señora Placia, una noche que el señor Mosquera entró a saludarla, cuando él la saludó, le contestó, le devolvió el saludo con una voz muy bajita, tan bajita que era muy bajita incluso para una biblioteca. Y el señor Mosquera se quedó pensando en cómo podía ayudarla. Y cuando salió, no se fue para su casa, aunque llovía, mucho llovía, como hoy, hace un ratito. No se fue para su casa, empezó a caminar. Y buscó atrás de los árboles, abajo de los autos, en la basura. Buscó por todos lados hasta que en un momento el camino lo llevó de vuelta a la puerta de la biblioteca y ahí lo vio, sentado afuera, mirando hacia adentro, todo mojado estaba ese león. Y el señor Mosquera lo saludó, pero el león no le hizo mucho caso al saludo. Y le dijo el señor: creo que te gustaría saber que hay una nueva regla en la biblioteca. No se permite rugir a menos que haya una muy buena razón, como por ejemplo ayudar a una amiga que está en problemas. Y dicho esto, se alejó. Al día siguiente, ¿qué piensan ustedes? ¿Habrá vuelto? ¿Ya? ¿Por allá habrá vuelto? ¿Cómo piensan que sí? A ver. ¿Y el resto qué piensa? Bueno, vamos a ver qué tal. Si aflojó ese león. Al día siguiente, el señor Mosquera entró a la oficina otra vez de la señora Placia, que seguía triste y apagada, y le informó la noticia. La noticia de la presencia de un león en la biblioteca. La señora Placia se levantó de la silla de un salto y salió corriendo. No se puede correr en la biblioteca, le dijo el señor Mosquera sonriendo, pero ella no lo escuchó. A veces hay una muy buena razón para romper las reglas, incluso en la biblioteca. Recién salgo, la lluvia
lluvia, viste cómo está afuera, una tormenta, se viene terrible. Venía volando, quería salir de trabajo, que llegaba uno, viste cómo soy yo, que me cuelgo, que no puedo llegar, mucha charla, mucho todo. Menos mal que me mandaste un mensajito que se me vencieron los libros, viste que yo puedo, nunca la pego con los libros. Menos mal que las chicas siempre están con los mensajitos, cuidado que se te vence el libro, tenés la cuota que menos mal, chicas, me salvan siempre porque yo soy colgada. En el verano, cuidado con la arena, vieron que las chicas ahí siempre atentas con nosotros, nos ayudan a cuidar. Mirá, menos mal porque te traje los libros de mi nene y los que me dijiste que habías conseguido, así que buenísimo. Todos llegaron tarde también, nos pusimos de acuerdo para llegar todos tarde de la biblioteca, ¿o qué pasó? ¡Ay, el aniversario! ¿Cierto? Que ahí estuve mirando los mensajitos, pero viste que yo ahí colgada. ¡Feliz cumpleaños! Siento que dejaron todo, re lindo. ¡Ay, mirá qué hermoso! Acá como han puesto el libro, miren el libro, ¿lo vieron? 120 dice ahí saliendo como si fuera el libro de la vida de la biblioteca, los 120 años ahí saliendo de la historia, hermoso. Digo raro el libro, ¿no? Un poquito extraño. Bueno, los libros todos son un poquito extraños, ¿no? Porque de eso un poco se trata la lectura. Como decía García Márquez, la lectura embrujada, ¿no? La lectura es un acto hipnótico, de alguna manera siempre nos atrapa, nos hipnotiza y hace que uno quiera venir a los libros, porque es un poco lo que nos desconecta, lo que nos hipnotiza y nos ayuda a salir de nuestra realidad, un poquitito, ¿no? Así que siempre es algo extraño, pero hay un libro que es el más extraño de todos. Y lo encontró un hombre una vez en una estación de trenes. Un hombre que estaba en el café y entonces miró su reloj, faltaban 25 minutos para que saliera su tren. Entonces dijo, pagó la media luna, el café con leche que se había tomado y se fue al baño. Cuando estaba en el baño se apoyó, se lavó las manos, se miró en el espejo, un espejo oxidado, medio manchado, se acomodó el pelo con los dedos y se fue al sanitario. Cuando estaba tirando la cadera, se dio vuelta y lo vio. Era un libro chiquito que estaba arriba de un cubículo, atrás de la puerta. Pero lo primero que le llamó la atención es que no tenía ninguna inscripción. Tapas duras sin ninguna inscripción. No tenía nombre de autor, no tenía título, no tenía nada. Se agachó y cuando lo levantó, quedó sorprendido porque era muy pesado para el tamaño. Era extrañamente pesado para el tamaño del libro. Ya absolutamente inundado de curiosidad, se dio vuelta, bajó la tapa en oro y se sentó y empezó a mirar. Abrió, fue hojeando, tenía hojas de papel de arroz. Y también le llamó la atención que las letras, las líneas, estaban como muy apretadas, como si quisiera entrar mucha más historia de la que en realidad tenían esas hojas. Ojeaba, pues ojeaba, le dio esa sensación que nos da a veces de que lo que estoy leyendo era como familiar. Así que decidió volver al principio, y en el principio, leyendo, encontró completos aparecían el nombre de su padre y de su madre. Empezó a avanzar y 3 capítulos más adelante estaba absolutamente literal el nombre de pila de ella, Gabriela. Cerró el libro. No puede ser. Decía, no pueden estar los nombres de estas personas en este libro, no puede estar pasando. Así que trató de relajarse, seguramente estaría sugestionado, un día de mucho trabajo. Empezó a mirar la puerta, una puerta verde, un poquito despintada, llena de inscripciones. ¿Vieron cómo son las puertas de los baños públicos? Empezó como a leer las inscripciones para distraerse un poco.
Empezó a escuchar, se escuchaba la máquina de café, la gente hablando, el ajetreo de los trenes. Volvió a abrir el libro. Y su mirada, tal vez casual, cayó sobre un fragmento puntual. Y decía: el hombre entró al baño, lavó sus manos y se detuvo a contemplarse en el espejo mientras con sus dedos peinaba su cabello. Puso el dedo para marcar la página y dijo: no, esto definitivamente no está ocurriendo. Abrió la puerta y salió. Y se apoyó otra vez sobre el lavabo porque esto no podía estar pasando. Se volvió a mirar al espejo, pero esta vez como buscando un testigo de esto que estaba ocurriendo, un cómplice, alguien que le marcara que esto era un sueño, era parte de su imaginación. Volvió a abrir el libro y cuando lo abrió, leyó. El hombre salió del baño, se apoyó en el lavabo y se miró al espejo nuevamente. No, dijo, esto no puede estar pasando. Este libro no puede tener todo lo que me está ocurriendo a mí en este momento. No puede estar escrita mi vida en este libro, no puede ser, no puede ser. Volvió a mirar el reloj. 10 minutos para que partiera el tren. No, esto es toda una locura. Es una locura esto que me está ocurriendo, dijo. Y en un acto absolutamente irracional, agarró el libro, lo puso en su chaqueta y salió corriendo. Y empezó a dar vueltas en el andén como perdido, como enloquecido, porque no sabía qué hacer, porque no podía creer todo eso que estaba ocurriendo. Pero además, porque en él empezaba a crearse un gran conflicto. Se tocaba el libro y sentía crecer la necesidad de abrirlo y leer las últimas hojas, las últimas líneas, que serían tal vez las últimas líneas de su vida. ¿Era posible que un libro tuviera escrita toda su vida ahí? ¿O tal vez era un libro que tenía la capacidad mimética de ir reescribiéndose en la medida en que se juntaba con la gente? Miró el reloj, 3 minutos para que se fuera el tren. Entonces se fue para el lado del andén rapidito caminando y de golpe se frenó, salió corriendo, esquivó gente, zigzagueó las puertas, las mesas, las sillas del bar, las puertas, entró al baño, lo dejó en el cubículo y corrió hacia el andén. Cuando se subió al tren, el tren ya estaba casi saliendo de ese oscuro andén y estaba entrando a cielo abierto. Y una vez arriba del tren, miró al chofer y vio que manejando se encontraba justo frente al gran entramado de vías, tal vez decidiendo cuál de todas esas iba a ser. Así que, Cari, muchas gracias. Ahí traje los libritos, me voy yendo. Mirá cómo te los dejé congeladitos, hipnotizados. ¡Hay que cantar el feliz cumpleaños! Bueno, esperamos que les haya gustado. Mi cuento es León de Biblioteca de Jesús Luce. Yo soy Milena, perdón. Bueno, yo soy Cecilia, que con Eugenia narramos 2 palabras de Isabel Allende. Y yo le narré el libro, un cuento bastante extraño que tiene esta cosa de dejarnos un poquito ahí como pensando que qué habrá ocurrido. Pero el apellido, es difícil el apellido que tuvo. Bueno, y no me lo creí. Y para Aguirre, ahí está. Más difícil. Yo me fui la colgada, me tocó el apellido más difícil. Así que, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y muchas gracias, como siempre, a la gente. Así que se pueden sentar y leerlos, van a ver que bueno, están adaptadas para los chiquillos, algunas cosas para los adultos. Bueno, ya que tenemos una vela, podemos cantar.
No, la